Una noche en medio del Atlántico, a primera hora de la mañana, uno de los trabajadores se despertó gritando. La habitación estaba vacía, solo había sal esparcida por el suelo, justo a los pies de la cama. Y Arnel, esa noche, todos nos miramos a los ojos, sabiendo que uno de nosotros ya no era humano, pero seguíamos en el mismo barco y no había ningún lugar al que escapar. Tenía 19 años en ese momento, y recuerdo mi primera noche en el barco como si fuera ayer. Acababa de entrar en adolescencia, pero aún era demasiado joven para saber qué esperar a esa edad. Todo había sucedido muy rápido. Mi padre, carpintero de profesión, podía desempeñar su trabajo, pero las dificultades económicas eran una amenaza constante. En un hogar con 3 hijos, los problemas económicos eran algo habitual. Aún así, siempre miraba hacia el horizonte, hacia esa línea azul infinita. Contemplaba los grandes barcos y cada vez que llegábamos a un puerto, me decía a mí mismo, algún día estaré en ese barco. No tenía ni idea de que ese deseo acabaría convirtiéndose en mi destino. A través de un conocido, conseguí un trabajo en un pequeño buque de carga a los 19 años. Mi primer trabajo consistía simplemente en servir comidas y limpiar camarotes. Pero si me preguntan, incluso la primera bocanada de aire, con olor a yodo que respiré en medio del océano, me pareció que no era de este mundo. Nunca había visto tantas estrellas juntas. Era un lugar lejos de las luces de la ciudad, donde el cielo era realmente el cielo. Mis responsabilidades en el barco aumentaron con los años. Empecé trabajando con pequeñas máquinas para desarrollar mis habilidades. Luego, empecé a aprender a ser guardia y a leer una brújula. Con el tiempo, empecé a trabajar a tiempo completo, como miembro de la tripulación. Cada nuevo viaje representaba otra nación, otro continente, otra historia. El mar era a la vez implacable y hermoso. Pero el problema era este. A lo largo de los años, nos encontramos con tormentas. Se averiaron los motores. Los miembros de la tripulación enfermaron. Y una vez incluso nos encontramos con piratas. Pero nada me asustaba tanto como el viaje que Arnel había emprendido. Conocí a mucha gente en los barcos en los que trabajé. Los tripulantes iban y venían. Algunos nunca regresaron. Otros se convirtieron en mis amigos. Pero así es el mar. Da con una mano y quita con la otra. Solo quedan los recuerdos. Sin embargo, algunos recuerdos son difíciles de expresar con palabras, porque algunos de ellos aún perduran en mi memoria cuando me duermo por la noche, como ese momento inmóvil en el que Arnel me miró. Ahora, mirando atrás, ni siquiera puedo entender por qué elegí esta profesión. Quizás fue solo para escapar, quizás fue para sentirme libre. Al final, el mar me enseñó tanto la oscuridad como las olas. Al principio, veía la navegación como un simple trabajo. Mientras gane dinero, decía, pero más tarde me di cuenta de que este trabajo requiere tanta habilidad mental como física. Cuando pasas horas en la torre de vigilancia a altas horas de la noche, no solo escuchas al barco, sino también a tu propia voz interior. Cuando estás realmente solo y tienes miedo, lo sabes. Y algunas noches, no estás solo. Vi muchas cosas durante el tiempo que trabajé, pero mi último viaje con Arnel superó todo lo que había conocido hasta entonces. Cuando zarpé por primera vez, me dijeron, el mar te hace hombre o te vuelve loco. Durante mucho tiempo, no comprendí realmente la importancia de ese proverbio. No hasta aquella noche. Esta no es una historia que todo el mundo pueda aceptar fácilmente. La ciencia no puede ayudar a aclararla. No tiene mucho sentido. Aún así, yo la viví, y creo que es mi deber compartirla. Repasaré todo lo que sucedió en ese barco, pieza por pieza. Pero primero, deben saber cómo me vi envuelto en esta historia y la relación con el agua que me define. Si el agua no me hubiera arrastrado a la oscuridad, nunca habría conocido a Arnel,
Durante años, me pregunté qué me motivó a actuar. ¿Fue el dinero, la independencia o simplemente la necesidad de escapar de casa? Probablemente todo lo anterior. Ahora veo que el destino marca ciertos caminos, y por mucho que intentes cambiar las cosas, acabas volviendo al punto de partida. Esa noche, Arnel comenzó a transformarse. Me di cuenta de que todo mi viaje, todos esos años, tenía un propósito. Cada noche de oración, el talismán que me dio mi madre, la cruz que llevaba en el bolsillo, todo me preparó para esto. La costa te ofrece muchas cosas, pero te quita mucho más, y algunas deudas nunca se pueden pagar. En primer lugar, les presentaré el barco en el que trabajaba y donde tuvo lugar el incidente, bautizado en honor a un antiguo santo católico. Este barco, con su estructura de madera y acero, evocaba la nostalgia de tiempos pasados y murmuraba una inquietud que provenía de más allá del tiempo. Cuando escuché por primera vez el nombre del barco, sentí un escalofrío indescriptible. Un viejo marinero del puerto simplemente negaba con la cabeza al oír el nombre y luego rezaba en silencio 3 veces, señalando su pecho. Este barco tiene una historia y una memoria. No es un barco cualquiera, y esta vez zarpábamos hacia el mar de Visayas. Sin embargo, desde el principio, este viaje fue diferente a los demás. El Santa Filomena, que normalmente transportaba carga, era un pequeño barco mercante. Principalmente entregaba suministros médicos, pan, queroseno y quizás verduras de temporada a las comunidades pesqueras. El barco solía seguir una ruta regular, saliendo de Iloilo, parando en la isla de Guimarães y luego dirigiéndose hacia la costa de Antique. Pero esta vez fue diferente, porque este viaje tenía un propósito más allá del mero transporte de carga. Era una misión especial. Todo parecía haber sido planeado. La ruta del viaje se había desviado de lo habitual. Esta vez, el viaje no se dirigía a Antique, sino a una isla del norte que casi había desaparecido de los mapas. Isla Perdida. El nombre de esta isla era desconocido incluso para la mayoría de los pescadores de la región. Aunque aparecía en los mapas, a menudo estaba envuelta en niebla y sus límites eran indistintos. Solo se habían llevado a cabo unas pocas misiones exploratorias allí y ninguna se había completado, porque el mar era inestable y hostil. A veces, las aguas se elevaban repentinamente y se desataba una tormenta sin previo aviso, y el océano se tragaba los barcos. Los rostros de la tripulación estaban sombríos. Incluso los más jóvenes intuían que algo iba mal, pero ninguno lo decía abiertamente. Trabajar en el mar exigía llevar el miedo dentro y no dejar que se reflejara en el rostro. El puerto estaba casi en silencio la mañana de la salida prevista. No se oían los graznidos de las gaviotas, ni el ruido de los motores de los pescadores. El resto de los suministros cargados en el barco eran los habituales: comida seca, agua potable, algunas mantas. El capitán del barco, el capitán Ibarra, era conocido por ser un hombre implacable que había pasado 30 años en el mar. Pero ese día, sus ojos estaban aún más tranquilos, su mirada más profunda. Mientras revisaba la ruta, doblaba el mapa y lo guardaba en su bolsillo. Noté que suspiraba. Quizás las dudas que había reprimido durante años ahora esperaban una oportunidad para salir a la superficie. Así pues, esta vez, el viaje del Santa Filomena distaba mucho de ser una misión ordinaria de transporte de mercancías. El barco navegaba por aguas desconocidas, con su rumbo envuelto en niebla y su carga rodeada de secretos. Al igual que en otros viajes, no estaba claro si volveríamos al puerto. La mayoría de la tripulación lo intuía, pero ninguno de nosotros dijo nada, porque una vez que pisamos ese barco, no había vuelta atrás. El mar no devuelve fácilmente a quienes se lleva. Otra diferencia esta vez
era que no le temíamos al mar, sino a la oscuridad. Y esta oscuridad no se limitaba a la noche, se escondía en los susurros que se filtraban a través de las sombras, en los repentinos aullidos del viento y en los crujidos de las tablas de la cubierta de madera. Cuando los motores del barco se pusieron en marcha y zarpamos del puerto, dejamos atrás no solo olas blancas, sino también preguntas sin respuesta. Cada uno de nosotros tenía ideas diferentes sobre por qué se había lanzado esta expedición. Algunos pensaban que era una operación secreta, otros creían que era una antigua maldición, pero nadie sabía con certeza cuál era la verdad. Y quizás lo más extraño, cuando el Santa Filomena zarpó, los relojes de la cubierta se habían detenido, como si el tiempo mismo no quisiera formar parte de esta expedición. Y a pesar de todas las incertidumbres, zarpamos con el barco hacia esas aguas oscuras. Permítanme presentarles a la tripulación. June fue la primera persona en acercarse a mí. Tenía unos 40 años, tez bronceada y ojos penetrantes, con el aspecto típico de un ingeniero jefe. Lo primero que oí sobre June fue lo serio que se tomaba su trabajo. Era un hombre de pocas palabras, pero se enfurecía cuando alguien decía alguna tontería sobre los motores. Quería que todo saliera como debía. Comprobaba la precisión de los relojes y la meticulosidad de los informes, pero bajo esa apariencia dura había una intuición extraña. Podía leer a las personas rápidamente. Su valoración de mí desde el primer día y su comentario: encajarás fácilmente, pero no hagas demasiadas preguntas. No carecían de razón. Bond era todo lo contrario a June. Era uno de los miembros del personal. Cada vez que visitabas la cocina, o estaba contando un chiste, o chocando con el hombro de alguien mientras se reía histéricamente. Todo el mundo se llevaba bien con él, porque sabía cómo tratar a los demás. Pero Bond tenía una costumbre. Por muy alegre que pareciera, por la noche se quedaba callado. Sus ojos se volvían vidriosos y se olvidaba de lo que estaba haciendo. Cuando le preguntabas por qué, o bien cambiaba de tema, o decía: no todo es divertido en el mar. En aquel momento, yo no sabía qué significaba eso. Y luego estaba Ernesto, el operador de radio. Era un hombre delgado, ligeramente encorvado, con las gafas colocadas precariamente en la punta de la nariz. Estaba obsesionado con la tecnología. Siempre hablaba de la intensidad de la señal, las brújulas y los mapas estelares. Pero curiosamente, a pesar de todo ese equipo, a veces actuaba como si hubiera perdido el rumbo. Recuerdo que una noche dijo: hay una señal, pero a veces, cuando la escucho, mi alma se aleja. ¿Bromeaba o hablaba en serio? En ese momento, no supe distinguirlo, pero esa expresión se me quedó grabada, como una fría humedad. Éramos unos 12 en el barco. Cada uno tenía un trabajo diferente y un área de responsabilidad distinta. Pero el tiempo que pasamos en el mar nos unió más. Las distancias se acortaron y las conversaciones casuales se volvieron más profundas. Cenábamos en una mesa común. Algunas noches, cuando el viento amainaba, las conversaciones en la cubierta se alargaban y se contaban historias. La mayoría eran relatos marineros, otras eran historias de terror traídas de sus pueblos. Una de las historias más comentadas era Caminando sobre el agua, o la historia de la mujer que caminaba sobre el agua. Parecía como si cada una de ellas apuntara a una profunda oscuridad en nuestro subconsciente. A medida que las contábamos, nuestras voces se volvían más bajas y nuestros ojos escudriñaban los alrededores. En medio de esta rutina, Arnel se unió silenciosamente a la tripulación. Cuando lo vi por primera vez, estaba de pie en la borda del barco, mirando a lo lejos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era profunda y decidida. A primera vista,
parecía un marinero experimentado con años de experiencia. Pero nadie había trabajado con él antes. Figuraba como trabajador de reserva. Algunos parecían reconocerlo, pero nadie dijo nada concreto. Solo June comentó una vez. El lugar de Arnel no está en el mapa. Arnel se quedaba encubierta durante horas, especialmente por la noche. Incluso cuando todos los demás se habían retirado a sus camarotes, él seguía allí de pie. Bond me contó una vez que lo había visto alrededor de las 4 de la madrugada, todavía en el mismo lugar, en la misma posición. No se movía en absoluto, como si se hubiera convertido en piedra. Me susurró. En ese momento pensé que estaba bromeando, pero la seriedad de su rostro se ha convertido desde entonces en una piedra clavada en mi corazón. Por supuesto, había un plan de viaje, pero las indicaciones de Arnel en el mapa y las señales recibidas por radio comenzaron a ser irregulares. Ernesto dijo una vez. A veces parece que no estamos en el mar, sino en otro lugar. Todo era bastante normal durante las primeras semanas que empezamos a trabajar juntos. Los motores funcionaban con normalidad, el tiempo era bueno y había comida en abundancia. Al principio, estas afirmaciones no recibieron mucha atención, pero cada vez que se repetían, algo dentro de nosotros comenzaba a desmoronarse. El mapa no se mueve. El barco se mueve. Algunas de las relaciones entre la tripulación parecían sólidas al principio. Bond y Ernesto solían bromear y jugar a las cartas por las noches. June solía estar solo, pero intentó conectar con Arnel en varias ocasiones. Sin embargo, Arnel siempre mantenía las distancias. No participaba en las conversaciones mientras bebían, ni hacía preguntas sobre el barco. Era más un observador que un extraño. June exclamó una vez. Todos están trabajando porque este hombre está de guardia día y noche, como si estuviera de servicio. Arnel simplemente respondió. Mi trabajo es diferente. Y esa frase se nos quedó grabada. El aire dentro del barco había comenzado a espesarse con el paso del tiempo. Los sonidos habituales, como el romper de las olas, el rugido de los motores y el silbido del viento, se habían convertido poco a poco en inquietantes vibraciones que resonaban en mis oídos. Las olas traen otros sonidos. ¿Los oyes? Me preguntó Bond una noche. No le dije que los oía, pero empecé a escuchar la misma melodía una y otra vez en mis sueños. Era como la voz de una mujer cantando una nana desde lejos. Siempre el mismo tono, siempre el mismo ritmo. En esta atmósfera, la confianza entre la tripulación comenzó a erosionarse lentamente. Nadie decía nada directamente, pero las miradas habían cambiado. Algunos evitaban los turnos de noche con el pretexto de estar cansados, mientras que otros dormían en sus camarotes sin apagar las luces. A veces veíamos a alguien despertarse por la mañana empapado en sudor. Todos tenían una excusa, pero en el fondo todos sabíamos que algo estaba cambiando lentamente. En silencio, lentamente, como si una fuerza invisible se estuviera infiltrando en nosotros. Arnel permanecía en silencio, en medio de todas las emociones conflictivas, las ansiedades y las preguntas sin respuesta. Su presencia parecía invocar otra presencia invisible a bordo del barco. Nadie lo decía abiertamente, pero con cada día que pasaba, la inquietud que se sentía hacia Arnel hacía cada vez más difícil estar en el mismo espacio que él. Las tareas rutinarias se sucedían una tras otra. Revisiones del motor, limpieza de la cocina, comprobaciones de la radio, turnos. El silencio era inherente a la naturaleza del mar, pero al principio ese silencio era tranquilo. Por las tardes, los rostros de la tripulación estaban sombríos por el cansancio de un día de trabajo y después de la cena,
Todos se retiraban a sus camarotes, uno tras otro. En medio del mar, el tiempo transcurría lentamente, acompañado solo por el sordo sonido de las olas rompiendo contra el casco metálico. Si el cielo estaba despejado, las estrellas estaban tan cerca que casi se podían tocar con los dedos. Jun sacaba su telescopio y a veces mostraba los nombres de las estrellas a los jóvenes que estaban en cubierta. Incluso Bong, en los raros momentos de silencio, miraba al cielo y decía: ¿No es extraño? Es como si alguien nos estuviera observando desde arriba. En ese momento, pensé que solo era una broma. Trabajo diurno, fatiga vespertina, guardia nocturna. Arnel estaba callado como de costumbre, pero aún no resultaba molesto. Los que estaban a bordo sabían que siempre había hombres así entre los marineros. No todos se integraban de inmediato. Algunos simplemente hacían su trabajo. La cuarta noche, sentí que algo invisible en el aire comenzaba a cambiar. Todo comenzó esa noche. El viento había amainado casi por completo. El aire estaba en calma, tan en calma, que ni siquiera la bandera de la cubierta se movía. El sonido de las olas parecía haber disminuido. Ese silencio se sentía como un vacío, como si el mundo hubiera contenido la respiración, esperando que algo sucediera. No era mi turno de guardia, pero no podía dormir. Me levanté y salí a la cubierta. Bong estaba allí, fumando en silencio. Me senté a su lado. Sus ojos no miraban al mar, sino a la oscuridad. No podía dormir, le dije. Él negó con la cabeza. Luego pronunció estas palabras: ¿Tú también lo sientes? ¿Qué? Tu mano. A veces siento como si una mano me tocara el hombro, pero cuando me giro, no hay nadie allí. No era una broma. Se me erizaron los pelos. Fue una de las cosas más conmovedoras y perturbadoras que había oído jamás. Había un temblor en su voz, como si algo lo hubiera estado observando toda la noche y ahora lo estuviera mirando fijamente a los ojos. A la mañana siguiente, me encontré con Ernesto en la sala de radio. Tenía un ojo amoratado. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que se había caído de la cama mientras dormía, pero su voz temblaba. Lo más intrigante era que evitaba mirarme a los ojos mientras hablaba. Era como si ambos supiéramos que lo que decía no era cierto, pero él había encontrado refugio en la mentira. En ese momento, me di cuenta de que algo estaba empezando a afectarnos poco a poco. La quinta noche se oyó un extraño zumbido en la cubierta. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos miramos hacia arriba al mismo tiempo, desde diferentes lugares, y nos quedamos mirando la oscuridad, aunque los motores estaban en marcha. El sonido no provenía de ellos. El zumbido sonaba como una voz humana, pero era un murmullo sin palabras. Algunos lo oyeron en la cubierta, otros se despertaron y lo sintieron en sus camarotes. Nadie durmió bien esa noche. Al día siguiente, durante la cena, todos estaban en silencio. Bong estaba callado. Jun había dejado la cuchara en la sopa. Solo Arnel parecía normal. Era como si nada hubiera pasado. En medio de ese silencio, aún no habíamos comprendido el significado de la expresión impasible de su rostro. Otra noche, alrededor de las 3, nos despertó un grito. Era la voz de nuestra pequeña radio, Dani. Corrimos. La puerta estaba abierta. No estaba en su cama. Estaba acurrucado en un rincón de la habitación. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente a la pared. Su discurso duró media hora. Todo lo que dijo fue: alguien miró por debajo de la puerta. Tenían ojos, pero no tenían rostro. Estar en medio del mar suele ser sinónimo de soledad, pero ahora esa soledad comenzaba a transformarse en otra cosa. Era como si no estuviéramos solos en el barco. Era como si otra presencia invisible pero palpable respirara con nosotros. A veces, cuando caminaba durante la guardia nocturna, oía pasos, pero cuando se daba la vuelta,
No había nadie allí. El interior del barco empezaba a enfriarse. Las paredes metálicas estaban húmedas y se formaban olores extraños en los camarotes. Una mañana, Ernesto dijo que los dispositivos de la sala de radio funcionaban solos. Era como si alguien estuviera enviando una llamada de socorro, pero no estaba en nuestro idioma. Dijo. En ese momento no le hicimos caso, pero a medida que pasaban los días, sus palabras empezaron a cobrar sentido. Aunque Jun era el más duro de todos nosotros, él también había empezado a derretirse poco a poco. Una noche, Jun tuvo una discusión con Arnel. Sus voces se elevaron y luego se apagaron. Al día siguiente, Jun tenía el rostro pálido. Nunca más lo vimos hablar con Arnel. Incluso Boom dejó de bromear. Se limitaba a fumar y mirar al vacío. Estar en el mar con una tripulación que había olvidado cómo reír es un reto mental. Arnel logró mantener su silencio habitual durante todo este tiempo. No cambió en absoluto. No parecía sorprendido, enfadado ni cansado. Era como una parte del barco, como la madera, como el metal, como un clavo viejo. Y mientras nosotros nos desmoronábamos uno a uno, él se mantenía firme. Esto no era nada natural. Y esa noche, mientras estaba acostado en la cama, noté algo. Cuando cerré los ojos, el agua goteaba desde algún lugar del barco. Un ritmo constante y lento. Abrí los ojos. No había nada mojado, pero el sonido continuaba. Al principio, la mayoría de la tripulación consideraba que el comportamiento de Arnel, su introversión, su inmovilidad y su horario de trabajo excesivamente regular eran simplemente rasgos de su personalidad. Sin embargo, con el tiempo, su silencio, especialmente por la noche, comenzó a parecer algo más que una simple introspección. Todos los miembros de la tripulación del barco tienen turnos específicos de trabajo. Se trata de una tarea vital, tanto para la seguridad marítima como para la supervisión de los sistemas de maquinaria. Arnel también formaba parte de este horario de turnos. Sin embargo, nadie podía ver exactamente dónde estaba durante sus turnos. Los tripulantes que debían estar de guardia con él en ese momento decían que no habían visto a Arnel durante su turno. Pero a la mañana siguiente, el trabajo en la sala de máquinas estaba perfectamente hecho. Se habían comprobado los aceites, se habían limpiado las válvulas, se habían registrado los medidores, pero nadie lo había visto haciendo nada de eso. Jun afirmó haber oído pasos, acompañados del sonido de un motor una noche. Un sonido resonando en las escaleras metálicas, pero de repente se detuvo. Era como si alguien hubiera bajado, pero no hubiera seguido caminando. Después de este incidente, Jun prolongó deliberadamente sus turnos durante varias noches. Intentó averiguar dónde estaba Arnel, pero ni siquiera pudo encontrar su sombra. No había huellas ni arrugas en las sábanas. Arnel desapareció en ese momento, Dijo Jun. Denny dijo que lo encontró una noche en la sala de máquinas, pero quizá encontrarlo no sea la palabra adecuada, porque cuando se dio cuenta de que Arnel estaba allí, el hombre le daba la espalda, sostenía una pieza de metal y lo miraba de una forma muy extraña. Lo llamé. Dijo Danny. Él no respondió. Era como si estuviera en trance. De repente se vio la vuelta, pero su expresión no cambió. No parecía sorprendido ni contento de verme. Simplemente me miró como si fuera un extraño. Danny se había acostado temprano esa noche y se había retirado a su camarote. A la mañana siguiente, Arnel bajó al comedor como si nada hubiera pasado.
por supuesto, su plato estaba vacío otra vez. La segunda peculiaridad de Arnel era que nunca comía. Al principio, pensamos que simplemente no tenía mucho apetito. Quizás estaba mareado como algunos marineros, o tal vez solo estaba tratando de acostumbrarse a las cosas durante los primeros días. Pero incluso después de varias semanas, nadie había visto a Arnel dar un solo bocado a la comida. Sí, se sentaba a la mesa, pero se sentaba en silencio, sin tocar la comida, y esperaba a que la tripulación se dispersara. Entonces el plato quedaba vacío, y él desaparecía en las profundidades del barco. Bond afirmó que había notado que Arnel observaba atentamente el vapor que se elevaba de su plato de sopa. Solo miraba, Dijo, pero no era una mirada de apetito, ella más bien de asco, como si la comida fuera algo sucio. el capitán comenzó a evitar responder preguntas sobre el tema y despidió a quienes querían hablar con él con frases cortas. Todos los barcos tienen su bicho raro, acostúmbrate. Pero esta rareza estaba superando sus límites. Una persona puede pasar días sin comer, pero no semanas, en medio del frenético trabajo en el mar. ¿Cómo podía mantenerse en pie sin energía? No había explicación para ello. Además, esta situación no provocó ningún cambio físico en Arnel. No perdió peso, no se marchitó y no mostró ningún signo de fatiga. Seguía siendo el mismo, apagado, silencioso e inexpresivo. La ansiedad de la tripulación estaba en su punto álgido. Algunas noches se oían sonidos amortiguados de sueños procedentes de los camarotes. Por las mañanas, nadie preguntaba a nadie sobre ello. June había escrito lo siguiente en su diario de navegación. Arnel aparece cuando cierro los ojos. Sin embargo, no es humano. Un rostro sin ojos. Me observa. Cuando me despierto, me siento vacío por dentro, como si me faltara algo, pero no estoy seguro de qué es. La ausencia de Arnel era tan agobiante como su presencia. No saber dónde estaba provocaba 1000 escenarios catastróficos en la mente de la tripulación. Alguien vagando en silencio en la oscuridad, alguien trabajando sin ser visto, alguien despierto sin comer. Eran cosas que la lógica humana no podía explicar. Y lo peor de todo era que nadie podía preguntarle directamente a Arnel. Incluso mirarlo daba miedo. Una noche, Ernesto estaba solo en la sala de radio. Estaba realizando las comprobaciones rutinarias. De repente, oyó crujir la puerta trasera. Cuando se dio la vuelta, no vio a nadie, pero había algo muy claro en la sala. En frío, en medio del mar, entre las paredes metálicas calentadas por los motores, era imposible que hiciera tanto frío, pero lo hacía. Ernesto sintió como si el frío lo atravesara. Cuando dejó la radio y salió de la sala, vio fugazmente una figura en la esquina del pasillo. Arnel, Ernesto dijo. No tenía rostro. Bueno, tenía un rostro, pero no era un rostro. No puedo explicarlo. En el momento en que lo vi, una voz dentro de mí me dijo, corre, y entonces corrí. Tras este incidente, Ernesto solicitó un cambio en los turnos de noche. Bond comenzó a rezar sin cesar. Danny comía en su camarote. Evitaba sentarse a la misma mesa que Arnel. El barco se estaba dividiendo lentamente en dos, el círculo de Arnel y su círculo exterior. A pesar de todo esto, el rostro de Arnel no había cambiado de expresión. Parecía como si nada de lo que estaba sucediendo le afectara, o como si ni siquiera fuera consciente de ello. Pero en el fondo, todos sentían lo mismo. Arnel era plenamente consciente de todo. Sin embargo, ninguno de los miembros de la tripulación hablaba de ello. La mayoría de la tripulación afirmaba que los ruidos eran causados por los barcos al golpear las escaleras metálicas. Pero el problema era que a veces los ruidos se oían en momentos en los que nadie estaba de guardia, según el horario de turnos. Al principio, se trataba solo de detalles sin importancia. Eran difíciles de notar. Una vez que se notaban,
no dejaban de dar vueltas en la cabeza. Una noche, Danny oyó unos golpes procedentes de las estrechas escaleras que bajaban a la sala de máquinas. Los pasos subían, no bajaban. Pero era un punto ciego, no había salida. Cualquiera que bajara allí tenía que dirigirse al panel de control que había debajo. Danny bajó, pero no había nadie. No había huellas, solo un viejo tornillo tirado en el suelo, como si alguien acabara de pasar por allí. En otra ocasión, Bond había oído un ruido en su camarote mientras se dormía. Era un susurro que venía del otro lado de la pared. No tenía sentido, pero tenía un tono que te golpeaba como un puñetazo frío directamente al corazón. Era como si alguien estuviera rezando, pero no era una oración. Era más bien un hechizo o una maldición. Al principio pensé que era tinnitus, Dijo Bond. pero luego lo oí más claramente al acercarme a la pared. Y entonces me di cuenta de otra cosa. La voz no era la mía, era de otra persona. Era como si alguien le estuviera hablando, pero sin obtener respuesta. En espacios reducidos como los barcos, especialmente durante los turnos nocturnos, las ilusiones ópticas son comunes. Pero estas sombras eran diferentes, eran temporales, no fijas, y de vez en cuando aparecían directamente en los ojos de alguien y luego desaparecían rápidamente. Jun dijo que vio una silueta en el cuerpo de una de las máquinas. Al principio, pensó que solo era el reflejo de las luces de trabajo, pero luego se dio cuenta de que la sombra se movía. Era como si alguien estuviera apoyado contra la pared, observándolo. Cuando se dio la vuelta, no había nadie allí, pero en la pared había una huella en el metal, como si se hubiera evaporado. Parecía una mano humana, pero los dedos eran mucho más largos. A medida que estos incidentes comenzaron a aumentar, la tripulación empezó a sentir una profunda inquietud. Todos hablaban menos y durante los cambios de turno se retiraban a sus camarotes sin esperar a los demás. El silencio era más pesado que nunca. No se oía ningún ruido, salvo el tintineo de los platos en la mesa durante la cena. Y en medio de todo eso, Arnel seguía sentado en silencio. No tocaba la comida, tenía la cabeza ligeramente inclinada y no miraba a nadie a los ojos. Las pérdidas también comenzaron durante este periodo. Al principio eran cosas pequeñas, puntas de destornillador, guantes, cuchillos, etc. Eran cosas habituales en el barco. Todos decían, se me debe de haber caído, y volvían al trabajo. Pero luego las pérdidas se volvieron personales. El pequeño collar de Jesús que Danny llevaba en el bolsillo desapareció una mañana. El collar que dejaba cada noche en la estantería, junto a su cama, en su camarote, había desaparecido. La estantería seguía allí, al igual que su manta, pero el collar había desaparecido. Le habían quitado una foto de la cartera a Bond. El dinero y las tarjetas seguían allí, pero faltaba una vieja foto de su madre. La cartera tenía cremallera y el cierre estaba bien cerrado. La linterna eléctrica de June llevaba 3 días desaparecida, pero lo realmente extraño fue que al cuarto día, la misma linterna apareció atascada debajo de la bomba de agua en la sala de máquinas. No podía haber caído allí, porque June nunca había llevado la linterna allí, y la linterna ya no funcionaba. La pila que había dentro estaba completamente agotada, como si la hubieran usado durante años. Todos sabían que no se trataba solo de objetos perdidos. Sentían que alguien o algo los estaba observando. Ernesto, perdido en sus pensamientos, miraba el panel de la máquina, pero no veía nada. Cuando Bond lo descubrió, se sobresaltó y apartó la mirada. Cuando le preguntó, ¿Qué pasó? Ernesto respondió. Acabo de observar algo oscuro. Parecía estar justo delante de mis ojos, pero desde dentro, no desde fuera, desde dentro. Después de ese día,
Ernesto comenzó a sufrir dolores de cabeza frecuentes. Se le oía murmurar mientras dormía. A veces gemía de forma primitiva, otras veces hablaba rápidamente, en un idioma indescifrable. Una noche, Kun intentó despertarlo, pero Ernesto tenía los ojos abiertos. Estaba dormido, pero tenía los ojos abiertos. Hablar hacía que lo que estaba sucediendo fuera real, así que después de cada incidente, se producía un largo silencio, y luego alguien decía, solo es un cambio en el tiempo, y se cerraba el tema. Pero todos sabíamos que esos sonidos, esas sombras, esos objetos desaparecidos, no eran solo coincidencias. Algo nos observaba, y se acercaba lentamente. Los turnos se sucedían uno tras otro. Todos parecían estar trabajando, pero había algo indescriptible. Se oía un zumbido en la cubierta, como si el viento susurrara no solo a las olas, sino también a los oídos de la tripulación. Pero aún no se podía expresar con palabras. El barco se adentraba cada día más en el mar. Domingo, uno de los tripulantes que trabajaba en la sala de máquinas, dijo lo siguiente durante el almuerzo al final de la primera semana. Creo que alguien entre nosotros todavía no puede dejar de jugar al escondite. Anoche sentí como si alguien me estuviera siguiendo por el pasillo. Nos reímos. En aquella época, las bromas como esa no se tomaban en serio. Las bromas como esa eran típicas entre la tripulación, especialmente en los viajes largos. Había tanto diversión como ansiedad. Pero los ojos de Domingo brillaban. Sonreía, pero era una máscara. Después de ese día, los hombres de guardia nocturna se volvieron más callados, especialmente después de las 2 de la mañana. Las conversaciones de los que caminaban por el lado de estribor se hicieron más breves. Algunos hombres comenzaron a retirarse a sus camarotes más temprano de lo habitual. Una noche, Néstor, el miembro más joven de la tripulación a bordo, dijo lo siguiente, mientras hablaba con sus 2 amigos en su camarote. Era como si pudiera oír al cielo exterior hablar con las olas. Sin embargo, los otros 2 que estaban en la cabaña, Elmer y Joel, se miraron después de estos comentarios. Elmer habló con suavidad. Pero no había olas en el mar. Quizás oíste el sonido de un ratón. Joel susurró. O tal vez no sea un ratón. Algo rompió el silencio que duró unos segundos. En ese silencio floreció un horror que aún no se reconocía, pero que todos sentían profundamente. Al vez sea una swan que nos está siguiendo. La habitación se congeló en el momento en que se pronunció la palabra Aswan. Esta palabra, pronunciada en voz alta por primera vez, ahora era real. Cuando se oye esta palabra en lugares aislados, como los barcos, lo primero que viene a la mente es una broma. Pero entonces se hizo el silencio. El Aswan es una criatura del folclore filipino que no está completamente definida, pero que todo el mundo conoce. Es una criatura que cambia de forma, que emerge por la noche, vive entre los humanos y los caza para beber su sangre. Manon Bert Kapampangan, uno de los miembros de la tripulación, removió su sopa sin levantar la cabeza. Al día siguiente, el comedor estaba tenso. Todos comían, pero nadie hablaba, y los sonidos de los platos y los cubiertos eran más fuertes de lo habitual. Ese día comenzaron los rumores sobre Arnel. Néstor afirmó que una noche, al pasar por la cabina de Arnel, oyó unos susurros débiles, como si alguien estuviera hablando, pero el idioma era incomprensible. Él me recordó otra noche en la que Arnel estaba solo en la cubierta, mirando al mar sin pestañear. Todos hablaban de ello, pero nadie sabía con certeza. Tal vez estábamos aburridos, tal vez nuestras mentes nos jugaban malas pasadas, pero las conversaciones durante los turnos de noche habían cambiado. La gente ahora hablaba de Arnel con más cautela. A medida que las historias se multiplicaban, la línea entre la realidad y la fantasía comenzó a difuminarse. Un marinero particularmente supersticioso llamado Juancho, después de su guardia nocturna,
colocó una lanza en la entrada de su camarote, espolvoreó sal e incluso colgó su propio collar en el pomo de la puerta. Arnel regresó al comedor. Se sentó tranquilamente, sosteniendo su té. Los demás se levantaron uno por uno, cada uno con una excusa. Ninguno quería sentarse a su lado. Lo habían excluido silenciosamente. Arnel terminó su comida, bebió su té y se marchó, sin decir una palabra. Manonbert entrecerró los ojos y dijo: Estás demasiado callado, amigo mío. Se levantó de la mesa. La palabra se había extendido por todo el barco. Aswang había surgido de los rumores y se había convertido en tema de conversación habitual. Todos sospechaban, todos caminaban más rápido por la noche. El barco estaba tan silencioso como el mar abierto, pero también inquieto, y esa inquietud ahora se alimentaba de un ser que tenía nombre. ¿Era un sueño o realidad? Un miembro de la tripulación se despertó gritando en mitad de la noche. Eran las 3 a.m. El aire estaba completamente en silencio. Incluso el sonido de los motores se había suavizado. Las olas habían adquirido el mismo color que la oscuridad. El barco había entrado en la hora más oscura de la noche. Esa noche le tocaba a Jun hacer guardia. Caminó lentamente por la parte trasera del barco, tomando breves notas sobre el tiempo y las lecturas del sistema. El cielo estaba nublado. No había luna ni estrellas, solo las luces del barco. Estaba tan oscuro que, al mirar hacia abajo, desde la cubierta, no se podía distinguir el agua del cielo. Joel estaba solo en su camarote. Había estado gritando y seguía gritando. Cuando corrimos hacia su habitación, había cerrado la puerta con llave desde dentro. Golpeamos la puerta y gritamos, pero solo oíamos gritos. Jun derribó la puerta de 2 golpes. Dentro, Joel estaba acurrucado en la cama, temblando, con el cuerpo envuelto sobre sí mismo. Tenía los ojos muy abiertos, pero la mirada perdida. No veía a las personas que estaban en la habitación, ni respondía a los sonidos. Las únicas palabras que pronunció fueron «punto». No es humano, no es humano, no es humano. Cierre. Dijo. Ernesto se acercó corriendo y lo sacudió. Joel, ¿de quién estás hablando, amigo? Pero Joel repitió la misma frase, con voz áspera, como si le hubieran desgarrado la garganta. No es humano. Joel dio un salto repentino, pero esta vez no gritó. Sus ojos se fijaron en Bert. Era como si estuviera viendo a alguien en la habitación por primera vez. Jadeó para recuperar el aliento y luego habló con voz temblorosa. En mi habitación, debajo de mi cama, había alguien, negro. No tenía rostro, pero me miraba. Tenía uñas, sus ojos brillaban. Todos los presentes en la habitación parecían paralizados en ese momento. Lo que Joel describía era como una pesadilla, pero sus ojos, su sudor, los arañazos en la pared causados por sus uñas, no eran producto de la imaginación. Al acercarnos a la pared, vimos que efectivamente había 4 largos arañazos que parecían haber sido tallados en ella. No parecía posible que Joel hubiera hecho esas marcas con las manos. La longitud de sus dedos no coincidía con los arañazos. Aún más intrigante era un fino rastro de sangre que se extendía desde la pared hasta el suelo. No era sangre fresca, pero estaba allí. Arnel no estaba en la habitación en ese momento. Nadie recordaba claramente si se había marchado después del grito, porque lo que había sucedido había nublado la conciencia de todos, como una niebla. Joel no pudo levantarse de la cama esa noche. Por sugerencia de Bert, lo llevamos a la cabina del capitán. El capitán borró la lista de tareas de Joel y escribió el nombre de Jun en su lugar. Joel ya no participaba en ningún trabajo ni tarea. Simplemente se sentaba allí, a veces mirando al mar, a veces frotándose las manos. En un momento dado, mientras Ernesto revisaba los cables en su cabina, vio a Joel rascando repetidamente las palabras «no es humano» en la pared con las uñas. Joel, esa mañana, durante el desayuno,
Bon dijo en voz alta. Los acontecimientos que tuvieron lugar esa noche cambiaron repentinamente el equilibrio de poder en el barco. Los temores que antes se susurraban comenzaron a manifestarse abiertamente. ¿Y si esto es una broma? ¿Y si realmente es obra de una swang? El grito de Joel aún resonaba en sus oídos, por lo que la frase dividió la cafetería en dos. Nadie pudo responder, pero esa frase sacudió a todos hasta lo más profundo. El miedo tiene un tono real y palpitante. La actuación no puede producir tal sonido. El pánico en esos ojos no podía ser falso. Jun le comunicó sus hallazgos al capitán esa noche, pero este solo negó con la cabeza. Podría ser una alucinación, respondió. Fatiga, pero Jun lo anotó en su cuaderno. La conciencia de la tripulación no está agotada. Sus corazones tiemblan, y a partir de hoy este miedo tiene un nombre. Después de eso, nada volvió a ser igual. Los pasos se hicieron más fuertes, las sombras se alargaron. Arnel comenzó a ser llamado eso. El grito de Joel marcó el umbral que separaba los cuentos de Aswang de la realidad. El grito de Joel había destrozado algo dentro de él, pero también dentro de todos nosotros. El miedo que se había susurrado sin decirse entre nosotros, pero que todos sentíamos en lo más profundo, había salido ahora a la superficie. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que las pesadillas no eran solo sueños, que una oscuridad se había apoderado de nosotros mientras estábamos despiertos. A partir de ese momento, nada en la nave volvió a ser igual. Ahora sus expresiones habían cambiado. Había algo más que ansiedad en los ojos de la tripulación, una especie de pánico silencioso. Todos teníamos cuidado. Nos hacíamos menos preguntas, teníamos menos conversaciones, incluso evitábamos mirarnos a los ojos, porque lo que veíamos en los ojos de los demás nos recordaba nuestro propio miedo reflejado en el espejo. Moverse en parejas se había convertido en una costumbre. No solo se anotaba información técnica en los diarios de navegación, sino también notas inusuales. Nadie quería estar solo durante el turno de noche. 034, sombra en el lado de estribor. No había nadie allí. Comprobado. Vacío. 411. Arnel no está visible. Sin embargo, la cubierta estaba mojada. 227. Sonido procedente del tanque de agua. Comprobado. Aunque todos tomábamos notas, como si intentáramos convencernos a nosotros mismos, llevando un registro. Lo que veíamos era real. Queríamos registrar lo que veíamos, no olvidarlo. Ahora todos teníamos un enemigo común, y este enemigo crecía en el silencio de Arnel. Una mañana, Jun no acudió al comedor. Lo encontramos en un rincón oscuro de la sala de máquinas. Tenía un viejo libro de oraciones en la mano. No pasaba las páginas, solo lo sostenía. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Esto era inesperado en alguien tan disciplinado y estricto. Susurró suavemente, como si le hablara a otra persona y no a sí mismo. Llevo 20 años en el mar. He visto tormentas, he visto piratas, pero por primera vez tengo miedo de mí mismo. No sé qué es, pero es como si me faltara algo por dentro. A veces siento que estoy en un sueño y quiero despertar de esta pesadilla. Los tripulantes más veteranos, como Manon Bert, ahora rezaban antes de las comidas. Se podía ver a Ernesto susurrando oraciones en la sala de radio. Dani incluso había empezado a llevar una pequeña botella de agua bendita en el bolsillo. Arnel seguía igual en medio de todo esto. Actuaba como si no se diera cuenta de que el barco se estaba hundiendo, o peor aún, como si lo estuviera disfrutando. No mostraba miedo, ni ansiedad, ni el más mínimo indicio de emoción. Sus ojos estaban vacíos. Sus manos temblaban. Algunas personas comenzaron a realizar sus propios rituales.
colgaron cruces en las entradas de sus camarotes. Algunos colocaron pequeñas bolsas de sal marina debajo de sus almohadas. Otros optaron por permanecer en silencio. El silencio era una forma de protección. Si hablas, te oirán. Si hablas, te escucharán. Ahí, los ojos de Arnel llamaban la atención desde el primer momento, pero en aquel entonces era difícil explicar qué los hacía tan diferentes. A veces, cuando ves a alguien, sientes una frialdad indefinible, igual que en sus ojos. Al principio pensamos que solo era distanciamiento. Parecía una persona introvertida. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que sus ojos estaban vacíos. Los ojos de una persona suelen ser como una ventana a su mundo interior. La alegría, la ira, el miedo, la vergüenza, todo se acumula allí. Pero los ojos de Arnel no mostraban nada. Sus pupilas eran tan oscuras que la luz no se reflejaba en ellas, sino que parecía ser absorbida. Incluso a la luz del día, eran borrosos, como si no hubiera luz en absoluto. Al principio, nadie podía entenderlo, pero con el paso del tiempo, se hizo difícil mantener el contacto visual, porque cuando lo mirabas, no veías tus propios ojos reflejados. No había ningún reflejo. Era como si no fueran ojos, sino dos agujeros negros vacíos. Era como una oscuridad incomprensible que se tragaba a cualquiera que los mirara. Nadie de la tripulación hablaba abiertamente de ello, pero todos sentían lo mismo. Casi nadie podía mirar esos ojos durante más de un segundo. En otra ocasión, Ernesto dijo: Te está mirando, se está dando cuenta. Es como si no vieras al ser humano que hay dentro de él. Solo vieras un cuerpo que imita a un ser humano. Con el tiempo, los rasgos faciales de Arnel comenzaron a llamar la atención. Al principio, los cambios eran sutiles, pero más tarde se hizo evidente que algo no estaba bien. Cuando empezamos a examinar sus cejas, nos dimos cuenta de que cada día se elevaban un poco más. Sus pómulos se habían vuelto más pronunciados. Era como si la carne de su rostro se estuviera retirando lentamente y sus huesos sobresalieran. Pero no se trataba de un proceso de envejecimiento. Era más bien un cambio de forma. Desde lejos parecía normal, pero de cerca las proporciones no cuadraban. Algunos miembros del equipo incluso comentaron: sus orejas no se mueven, el viento soplaba, el pelo de todos se mecía suavemente, pero a veces el suyo no se movía en absoluto. Rutina, aparentemente. El barco continuó con el mismo rumbo al amanecer, los motores funcionando al mismo ritmo, el mar fluyendo lentamente como de costumbre. Pero esa mañana había algo extraño en el aire. El silencio era diferente, era más tenso, más comprimido, más opresivo, como si alguien hubiera gritado fuerte y estuviéramos esperando a oír el eco. En un barco, las rutinas son como una brújula. Todos conocían su rutina. Danny, uno de los tripulantes más jóvenes, se despertaba a las 6 cada mañana. Pasaba por la cocina, cogía un poco de agua caliente y daba un paseo por la cubierta antes de dirigirse a la sala de radio. Cuando alguien faltaba, todos lo notaban, pero esa mañana, a las 6, no estaba en la cocina, ni en la cubierta, ni en la sala de radio. Ernesto fue el primero en darse cuenta. Cuando entró en la sala, la mesa estaba vacía, la taza estaba en su sitio, la silla había sido cuidadosamente movida, pero Danny no estaba por ninguna parte. Al principio pensó que podría haber ido al baño o a su camarote, pero después de 15 minutos, seguía sin aparecer. Así que fuimos a mirar a su camarote. La cama estaba perfectamente hecha. La almohada estaba plana y la manta cuidadosamente doblada. Pero tampoco estaba allí. Entonces nos invadió esa vieja sensación. Algo había pasado.
Revisamos todos los pasillos y escaleras del barco. Registramos la habitación de Arnel, pero no estaba allí en ese momento. Bond corrió a la sala de máquinas. June revisó la maquinaria. El capitán inspeccionó el puente. Danny no estaba por ninguna parte. En su habitación solo había un pequeño cuaderno. En un lateral había una frase garabateada con lápiz. No había huellas, ni objetos perdidos, ni telas tiradas en el suelo. Era como si el sol de la mañana acabara de salir y se hubiera fundido con el aire. A las 3 en punto, alguien llamó a mi puerta. Cuando la abrí, no había nadie. Danny había desaparecido. Al principio, el capitán hizo una llamada habitual por radio. Gritó los nombres de todos los miembros de la tripulación, pero no obtuvo respuesta. Entonces todos revisaron una vez más los rincones del barco. Miraron las escotillas de acceso submarinas, pero el resultado fue siempre el mismo. Danny había desaparecido. El nombre de Danny parecía haber sido borrado. Bond no había comido nada ese día, y sus ojos no dejaban de mirar hacia otro lado. El capitán reorganizó el horario del segundo turno de guardia. Ernesto me dijo en voz baja: Quizás lo secuestraron. Quizás él era la primera opción. Ser el primero significaba aceptar que podía haber más. Esta afirmación era como un horror nunca antes escuchado. Era tan poderosa que nos volvía locos a todos. Arnel no dijo nada. Vino a desayunar por la mañana. Se sentó a su mesa. No comió nada. Bebió su té y luego se quedó allí sentado. Durante 1 minuto, sus ojos se perdieron en la distancia. Luego sonrió, no a nosotros, sino como si saludara a alguien desde el mar. En ese mismo instante, sentí un frío en el corazón y me di cuenta de que Danny no se había ido, sino que se lo habían llevado. La desaparición de Danny no solo dejó un vacío, sino también una niebla invisible que se extendió por todo el barco. El silencio no solo era incómodo, sino también exasperante. Cada tema tabú era como una avalancha en la mente de las personas. Ese peso invisible comenzó a filtrarse después de un tiempo. Cuando la tripulación se miraba entre sí, empezaba a dudar de si estaban en el mismo bando. Bajo presión psicológica, los entornos aislados son los lugares más mortíferos para las personas, porque un enemigo desconocido podría ser el más cercano a ellos. El capitán se dio cuenta de esta turbulencia, pero no intervino. La disciplina en el barco había sucumbido hacía tiempo al instinto. La gente utilizaba sus propias oraciones, sus propias restricciones, sus propias ideas. Manon Bert colocaba un poco de sal debajo de la puerta de su camarote. Según una antigua superstición, la sal ahuyenta a los espíritus malignos. Ernesto fue el primero en darse cuenta. Al principio le pareció extraño, pero al día siguiente hizo lo mismo debajo de su propia puerta. Al día siguiente, otros 4 tripulantes hicieron lo mismo. Los pasillos del barco ya casi no estaban libres de sal. El viento que transportaba las partículas de sal creaba pequeñas líneas dispersas aquí y allá. La tripulación veía estas líneas como un refugio. Si caías en este espacio, estabas protegido, al menos así se sentía. Un día, mientras observaba atentamente la línea de la cubierta por donde caminaba Arnel durante su patrulla matutina, June se dio cuenta de que la tripulación dejaba rastros circulares de sal por donde había pasado Arnel. Eran líneas fronterizas invisibles. A partir de entonces, estaba solo. Bert comenzó a rezar durante el desayuno a primera hora de la mañana. No en voz alta, sino en un susurro. Leía una oración en un pequeño trozo de papel doblado que tenía en la mano. Las acusaciones eran ahora muy claras. Nadie podía decirle nada directamente a Arnel, pero se lo decían entre ellos. Algunos habían oído que Bond se había enfrentado a Ernesto el día que Danny desapareció. Otros decían que Ernesto había pasado por el pasillo donde estaba Arnel a altas horas de la noche. En el cuaderno de Danny ponía: hubo un castigo, pero nadie sabía quién había visitado esa puerta. Una mañana,
Incluso el capitán espolvoreó sal en la puerta de su camarote. Era un acto humano, no una muestra de poder. En ese momento, todos eran iguales. Nadie se sentía seguro. La tripulación se dividió en pequeños grupos, empezando por una habitación. Bong, Jun y Bert comenzaron sus oraciones matutinas. Otro grupo formado por Ernesto y Elmer era más pequeño, pero más silencioso. Se les dejó a su aire. Elmer dejó de hablar con todo el mundo. Algunas tardes, en la cubierta, veíamos cruces con cuerdas tensadas entre ellas para evitar que el viento las derribara. El barco se había convertido en una encrucijada entre el chamanismo y el cristianismo. Las oraciones flotaban en el aire, pero la emoción predominante era el temor. Y Arnel, él seguía caminando como si nada hubiera pasado. No pisaba las cruces, no cruzaba las líneas de sal, no se detenía, no infringía ninguna norma. Parecía conocer a todo el mundo, pero no veía a nadie. Aunque seguía sin hablar, en los ojos de la tripulación se formaban preguntas. El aspecto más letal de este silencio era nuestra mentalidad actual centrada en la supervivencia. Y no se podía confiar en nadie para sobrevivir. Se habían establecido acuerdos tácitos dentro del grupo. Aunque sus miradas lo decían todo, nadie se atrevía a hablar con sinceridad. Quizás podamos encontrar alguna prueba en su habitación, dijo él. Está ocultando algo. Hay algo en su habitación. Pero hacía falta valor para decirlo, porque incluso estar cerca de Arnel requería valor en ese momento. Jun dio el primer paso. Esa noche, Arnel estaba fuera, como todas las noches, vadando solo por la terraza. Jun había estado esperando esta oportunidad. Abrió la puerta con destreza. La puerta solía estar abierta. Arnel parecía saber que nadie lo tocaría. En cuanto entró, sintió un escalofrío en la habitación. La ventana estaba cerrada. Como estaba cerca de la sala de máquinas, el aire de la habitación solía ser templado, pero esto era muy inusual. Jun se detuvo un segundo. La habitación parecía atraerlo hacia atrás. Aún así, respiró hondo y encendió la luz. La habitación estaba casi vacía. No había objetos decorativos, notas personales ni ropa esparcida por ahí. Todo estaba ordenado al milímetro. Sobre el escritorio solo había una caja metálica de aspecto antiguo y un cuaderno. Jun cogió primero el cuaderno. No había nada escrito en él, pero las páginas estaban numeradas. Aunque todas las páginas estaban en blanco, si se miraban de cerca, algunas tenían texto bastante bien impreso. Mientras Jun encendía la luz, trató de dar sentido a lo que revelaban las líneas. Simbolismo. No se trataba ni del antiguo alfabeto filipino, el baybayin, ni de letras latinas. Entre las formas más abstractas había espirales, triángulos, círculos y cruces en su interior. Algunas estaban dibujadas unas encima de otras. En el centro de una página había 3 círculos impresos muy juntos. Cada uno tenía un emblema con un ojo en el centro. Y al observarlo más de cerca, se leía la siguiente frase: siempre está despierto, nunca duerme. Cerró las páginas y se volvió hacia la caja metálica. A pesar de que la tapa estaba bien cerrada, la caja se abrió. En su interior había varios objetos envueltos en tela negra. Desenrolló lentamente la tela. Primero se encontró con un objeto vacío que se parecía a una uña humana, pero mucho más largo. Aunque era flexible, parecía de cristal. No se parecía a nada que se encontrara en la naturaleza. Junto a él había una imagen quemada. Solo se veía el borde, la sombra de algo parecido a la mano de una mujer. Detrás había una antigua inscripción filipina. El más cercano a la luz es el primero en caer en la oscuridad. Jun se inclinó hacia el fondo de la caja y encontró un pequeño trozo de cuerda cortada. Pero no era una cuerda cualquiera.
Las marcas talladas en ella parecían letras arameas. Al tocarla con un dedo humano, desprendía un ligero calor. Era imposible. Lo último que se escondía dentro de la caja, un trozo de piel seca, era lo más inquietante de todo. A pesar de su color verde oscuro, se parecía a la piel humana. Tenía 3 símbolos grabados. Los 3 eran círculos, y los triángulos se cruzaban entre sí. Estos símbolos giraban dentro de un área negra que imitaba la pupila de un ojo, y cuanto más le miraba Jun, más le daba vueltas la cabeza. En ese momento, la manija metálica de la puerta hizo un leve clic. Rápidamente apagó la linterna y contuvo la respiración. La puerta no se abrió, sino que se cerró. Aún así, la manija se había movido. Después de volver a encender la luz, Jun rápidamente volvió a colocar los objetos en la caja. Solo se llevó un objeto en el bolsillo, un pequeño trozo de hilo. Dejó todo lo demás tal y como estaba. Cuando salió de la habitación, sus ojos estaban oscuros. Corrió directamente a su camarote. Esa noche no le dijo nada a nadie, pero al día siguiente se saltó el desayuno. Asumió sus funciones en la sala de radio. Dejó solo un breve mensaje y se dirigió al lado del capitán. Jun cerró la puerta de su camarote desde dentro. Se puso su cruz y no salió durante 3 días. Todos los días esparcía un poco de sal debajo de la puerta. Solo Bong lo había visitado. El barco se balanceaba como de costumbre en las primeras horas de la mañana. El aire era denso, pero las olas estaban en calma. Al principio, los que estaban en el turno de mañana trabajaban sin mirarse unos a otros. Las conversaciones en cubierta, que eran en voz baja, cada movimiento era deliberado. Arnel ya no estaba solo, estaba rodeado por una fuerza indescriptible que se asemejaba a una presencia, y esta fuerza era demasiado poderosa para controlarla. La serie de acontecimientos de los últimos 3 días había minado la moral de la tripulación. La desaparición de Danny, el hecho de que Jun no saliera de su habitación, las extrañas marcas en las pertenencias de Arnel y los débiles susurros que se oían cada noche, pero cuyo origen nadie podía localizar. Bert dijo que había oído susurrar su nombre en la pared la noche antes de que se hiciera cargo de la guardia en su camarote. Arnel seguía trabajando en silencio, mirando al mar desde el mismo lugar que por la mañana, pero su presencia era ahora aún más intensa, más opresiva. Los turnos se hacían por parejas. Las personas que se movían por la cubierta ya no dejaban ningún espacio entre ellas. Una mañana, a las 9:40 am, el capitán hizo un anuncio desde el puente a toda la cubierta. Su voz estaba más tensa que en anuncios anteriores, pero igual de resuelta. Escúchame con atención. Vamos a cambiar de rumbo. Nos vamos a casa. Hubo un breve silencio. La tripulación se miró entre sí. Bond dejó caer el tenedor. Ernesto permaneció inmóvil en su silla. En cuestión de segundos, el ambiente en el barco cambió. Incluso el viento parecía haber cambiado de dirección. Jun abrió la puerta por primera vez. Bert, que no había salido de su camarote desde la ausencia de Danny, volvió la mirada hacia el cielo. El capitán dijo con calma, pero con voz más firme: No hay nada que explicar. De todos modos, esta es mi decisión. Nos vamos a casa. Eso es todo por ahora. Nadie se opuso. De repente todos comenzaron a pensar lo mismo, pero no se atrevían a decirlo en voz alta. Este barco está maldito. Esta decisión no se ajustaba ni al proceso ni al plan de viaje. Ernesto escribió el código de cambio de ruta en el canal de radio y añadió una frase breve y clara al texto del informe. Cambio de ruta, no planificado, debido al bienestar de la tripulación. El capitán aprobó la decisión y no pidió nada más, quizás porque las respuestas eran desconocidas y quizás temidas. No se hicieron más preguntas, ni se discutió por qué, cuándo o cuánto tiempo llevaría. La tripulación se colocó uno a uno frente al camarote del capitán. Aprobaron en silencio, inclinaron la cabeza y pasaron.
todos compartiendo el mismo pensamiento. Gracias. Ahora tenemos la oportunidad de escapar de este barco. Arnel, la expresión del capitán no cambió tras esta afirmación. Simplemente levantó ligeramente la cabeza, miró al cielo y luego continuó barriendo la cubierta como si nada hubiera pasado. Pero Bong murmuró al pasar junto a él. Has oído, ¿verdad? Nos vamos. Arnel bajó la mirada, pero por un momento la sombra bajo sus pies se hizo más grande. Nadie se dio cuenta ni quiso ver. En el puente el capitán miraba hacia lejos, no a la brújula que tenía en la mano, sino a la cruz que colgaba de su pecho. Abrió lentamente los labios. ¿Era una plegaria o una disculpa? Me pregunto, pero a partir de ese momento, el barco cambió su rumbo de este a oeste. El ángulo de la luz del sol que incidía sobre la cubierta cambió. La tripulación sintió que podía respirar por primera vez en días, pero en el fondo quedaba una pregunta. ¿Ya es demasiado tarde? Primero hubo un gran silencio, esta vez no por miedo, sino por una leve sorpresa. Era como si nadie creyera realmente que pudieran regresar. Ahora, como una luz en el horizonte, esa posibilidad comenzaba a brillar. La decisión del capitán de regresar al puerto no cambió inmediatamente el estado de ánimo en el barco. Al día siguiente, continuaba la misma calma. El barco navegaba a su velocidad habitual, pero con un rumbo claro. La distancia al puerto se reducía por horas. La línea azul oscuro del mapa se acercaba a la costa. Los rostros de la tripulación se habían iluminado un poco. Sus conversaciones se habían enriquecido con frases sencillas. Algunos incluso habían empezado a hacer planes. Bert dijo que pensaba ir a la iglesia tan pronto como pisara tierra. Bong dijo que escribiría una carta a su familia inmediatamente y que nunca podría contarles lo que había vivido, pero que ahora estarían con él. Jun admitió que no estaba seguro de si volvería a zarpar. Ernesto se limitó a sonreír y permaneció en silencio. Y ahora, estos pequeños elementos humanos comenzaban a dar al barco una sensación de normalidad, pero esta normalización se había producido tan rápidamente que la segunda voz dentro de cada uno, esa advertencia instintiva, se estaba silenciando poco a poco. Era como si los acontecimientos más oscuros de la narración hubieran quedado atrás, realmente atrás. Pero nadie lo entendía. A veces la oscuridad espera, a veces, cuando siente que el final está cerca, regresa con el ruido más fuerte. La tercera noche, solo nos quedaban 2 días completos para llegar a tierra. Las señales de radio eran fuertes. Los motores funcionaban sin problemas y no había anomalías en la pantalla del radar. La tripulación comió y mantuvo una breve conversación, igual que el día anterior. Las cruces seguían colgadas de sus cuellos, pero ahora eran simbólicas. Habían dejado de esparcir sal y las oraciones se habían convertido en susurros. El barco parecía estar sacudiéndose el aire pesado y maldito que había permanecido durante días. Alrededor de las 3:12 a.m. de esa noche, se escuchó un fuerte grito en el lado de estribor del barco. Se podía escuchar no solo con los oídos, sino también con la médula de los huesos. Hacía que uno saltara. El autor del grito, normalmente callado pero atento, era Elmer, un joven pero fuerte miembro de la tripulación que había estado emparejado con Ernesto en el turno de guardia durante los últimos días. Estaba solo esa noche, y en ese momento, Jun fue el primero en oír ese terrible sonido. Luego, Bong, Bert y algunos otros se levantaron de un salto. La voz de Elmer estaba quebrada. No solo estaba asustado, sino que también sentía dolor. Ese grito te quemaba los huesos y te hacía sentir que algo iba mal en lo más profundo de tu ser. Lo que veía lo estaba destrozando. Ernesto fue el primero en llegar. Descalzo, con solo una pequeña linterna, corrió hacia la sala de máquinas. La voz de Elmer provenía del panel de máquinas.
Cuando encendió la linterna, se quedó momentáneamente cegado, pero entonces vio. Elmer yacía boca arriba sobre el suelo metálico. Tenía los ojos abiertos y la boca abierta de par en par, pero ya no gritaba, solo emitía un gemido ronco y ahogado. Normalmente se mantenía cerrado por mantenimiento, pero esa noche la tapa estaba abierta. Bong y Jun corrieron hacia allí y entraron inmediatamente en la sala. Jun miró primero la cara de Elmer, luego dirigió la mirada hacia donde Elmer señalaba. Detrás del panel había una estrecha abertura de servicio en forma de túnel, lo suficientemente grande como para que pasara una persona, y del interior del tubo emanaba un aire extremadamente frío. Ernesto se arrodilló junto a Elmer. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Los labios de Elmer temblaban. ¿Qué es esto? Dijo con voz temblorosa. Su mirada permanecía fija. Su voz carecía de empatía. Solo murmuró. Los ojos. Esos ojos. Jun se giró lentamente en esa dirección. Encendió la linterna y miró como si no hubiera nada allí. Solo se veían tuberías, un pequeño hueco, cableado viejo y un acceso limitado. Sin embargo, Jun creía que aún había algo más allá de lo visible. En ese momento, se oyeron sonidos de huida por toda la nave. Se abrieron puertas y se oyeron pasos. El capitán también bajó las escaleras en bata. Bert roció agua bendita por la habitación, mientras la tripulación llevaba a Elmer a un lugar seguro. Jun cerró primero el tapón de rosca y luego utilizó una cruz para cerrar la tapa del túnel. La camiseta de Elmer estaba toda rota. En su pecho, justo en medio de las costillas, había 3 marcas de clavos en círculo. Las marcas eran visibles, pero la piel no estaba desgarrada. Los clavos no parecían haberse tocado entre sí, pero la forma era un círculo perfecto. Todos sintieron lo mismo en ese momento. Se trataba de una advertencia. Lo había vuelto a pasar por alto. Aún así, lo había conseguido. El capitán se dio la vuelta sin decir nada. Elmer se retiró a su camarote. Tenía la boca abierta. Estaba sin palabras. Bert rezó por él y no ocultó su tristeza. Esta vez, Ernesto se sentó a escribir, con el cuaderno en la mano. Aún así, el bolígrafo se le resbaló de las manos. Ya nadie está a salvo. Él nos vio. Esa noche, todos cerraron sus puertas con llave desde dentro. Una vez más, se esparció sal por todas partes. Se colocaron cruces en las puertas. Solo quedaban las oraciones. Pero ya era demasiado tarde, porque algo se había despertado con ese grito. O tal vez nunca había dormido, y sentimos su mirada sobre nosotros por primera vez. Al día siguiente, alrededor de las 2:10 p.m., Ernesto se dio cuenta de que la tapa de una caja en el lado de estribor de la cubierta estaba abierta. Mientras Ernesto cerraba la tapa, vio una marca reciente en el suelo. Parecía sangre mezclada con aceite, pero era más líquida y oscura. Se sentía pegajosa cuando la tocó con el dedo. Retiró la mano, pero al mismo tiempo percibió el olor familiar de carne quemada. Al mismo tiempo, Bert descubrió un nuevo símbolo tallado en la pared de la caja de cadenas que se guardaba bajo cubierta. Este emblema era diferente a los que había visto antes. Aunque había 3 líneas paralelas dentro del círculo, seguía siendo un círculo. Cada línea terminaba en un símbolo de ojo. Los puntos negros dentro de los ojos parecían fluir hacia adentro. Bert comenzó a recitar oraciones, pero sus palabras salían arrastradas. Aunque no podía oírlas, las palabras fluían de su boca. Era como si una voz interior ahogara a la otra. Ernesto, en la sala de radio, estaba examinando el equipo al mismo tiempo y escuchó una frecuencia aguda en sus auriculares. Al principio pensó que era un crujido, luego se dio cuenta de que era un susurro, no un crujido.
un sonido muy rápido, grave y profundo con un ritmo distintivo. Apagó la radio. Aún así, el susurro no cesó. Ahora se podía escuchar un murmullo en el interior. Los símbolos comenzaron a aumentar a lo largo del día. Cada uno estaba tallado en una pared, suelo o incluso algunas puertas. No estaban dibujados con pinceles, estaban tallados con un cuchillo, un clavo o alguna punta metálica no identificable. Cada símbolo estaba conectado a otro, y en medio de esta serie, ahora se veía sangre. La tripulación estaba en silencio. La radio no transmitía. Incluso las olas parecían haberse ralentizado. No era un silencio normal. Era como si el barco hubiera sido envuelto por una cortina invisible. Todo empeoró cuando Ernesto vio una figura oscura deslizarse por la puerta durante el turno de noche. No era Arnel. Sin embargo, estaba relacionado con él. Encendió su linterna y no vio nada, pero incluso el brillo le cegó los ojos, porque la luz también se estaba apagando. A la mañana siguiente, aparecieron nuevos símbolos alrededor de la cama de Jun. Flechas invertidas, líneas cruzadas, serpientes dentro de círculos, y había un trozo de tela seca debajo de su almohada. En el centro había una gota de sangre. Tenía símbolos con caracteres extraños. Cuando Bert vio estos símbolos, tembló y cayó al suelo, diciendo: No son solo dibujos, son seres vivos. Y entonces sucedió. La campana de cubierta del barco comenzó a sonar sola alrededor de las 3 a.m. No había nadie allí. La cuerda estaba bien enrollada. Aún así, la campana sonaba. Todos se quedaron en silencio. De repente, todos los sonidos desaparecieron. El silencio en el barco se sentía en cada fibra del cuerpo. La tripulación prefería respirar en silencio antes que hablar. Las puertas se cerraban con llave cada noche. Las oraciones se recitaban en voz baja y las cruces no se llevaban detrás de las almohadas, sino directamente a la altura del corazón. Todos pensaban que estaban protegidos de Arnel, pero se equivocaban. Escapar de Arnel era ahora imposible. Esa noche llegó exactamente a las 3:33 am. A pesar de la ausencia de estrellas, el cielo estaba despejado. No había olas en el agua. El barco parecía estar inmóvil. En ese momento se oyó un zumbido bajo procedente del pasillo de servicio del lado de la cubierta. Jun fue el primero en notar el zumbido, pero no era el sonido de un motor ni de un fallo mecánico. Era como una respiración, larga y amortiguada, procedente del interior. Al final del pasillo, Arnel comenzó a salir de las sombras. Al principio, lo único que se oía era el sonido de sus pasos. Sin embargo, estos sonidos parecían provenir del interior y no del suelo. El aire se volvía más pesado con cada paso. El oxígeno parecía disminuir, como si la presión se estuviera invirtiendo. La linterna que Bert sostenía cayó directamente sobre Arnel, pero su nombre ya no era Arnel. Su piel se había vuelto grisácea y amarillenta, y sus venas eran visibles en la superficie. Tenía los hombros caídos y los músculos hinchados de forma irregular. Sus largos dedos se estiraban y sus uñas se curvaban hacia adentro como garras afiladas hacia las palmas de las manos. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Sus ojos parecían vacíos, rojizos y brillantes. Cuando los mirabas, sentías como si la mente humana hubiera sufrido un cortocircuito, con los pensamientos dispersos por todas partes. Jun lo miró por un momento, y sus rodillas se doblaron donde estaba parado. Ya no es humano, Dijo con voz suave. Arnel inclinó ligeramente la cabeza hacia la derecha. Se podían ver líneas negras bajo la piel que comenzaba a desprenderse. Lo rodeaban como si fueran parte de su textura natural. Nunca antes habíamos oído su voz así. Pero esa voz no era su voz. Este tono provenía de una melodía profunda, resonante, amortiguada pero clara. Mientras hablaba, no solo sus labios, sino también el área a su alrededor parecían temblar. El barco tembló ligeramente. Las paredes metálicas se sacudieron.
La primera línea de su discurso fue: No has visto todo, lo sabes todo. Ahora ya es demasiado tarde. No hay escapatoria posible. Su discurso tenía un tono poco humano, en medio de sus frases, como si tres bocas distintas hablaran al mismo tiempo, murmuraba suavemente en otro idioma. Bong comenzó a rezar. Bert extendió su cruz. Ernesto dio un paso atrás, pero Arnel nos miró a todos. Abrió las manos con mucha suavidad. Le temblaban los dedos. Bajo la ropa, su piel comenzó a hincharse. La camiseta se le rasgó en el pecho. Debajo apareció una inquietante simetría de símbolos. Cada marca se entrelazaba para formar un patrón en espiral en el centro del pecho. Jun se inclinó y susurró lo siguiente: Este cuerpo no es un cuerpo, es como un disfraz. Lleva consigo algo más antiguo que nosotros. Arnel dio otro paso. La nave se balanceaba de un lado a otro. Las placas metálicas crujían. Las bombillas parpadeaban. Aún así, aunque los motores parecían estar en marcha, no se producía ningún movimiento. La nave se había detenido. Arnel volvió a hablar, sin apartar la mirada de Jun, pero esta vez su voz era aún más baja. Parecía provenir no solo del interior, sino de todas las partes de la nave. Este soy yo de verdad. Te he estado observando durante mucho tiempo. Estas palabras tuvieron un profundo efecto psicológico en la tripulación. Algunos comenzaron a rezar, otros a correr, otros a gritar, pero la voz de Arnel resonaba en todos ellos, sin importar la distancia. El capitán permaneció en el puente con la radio, pero la radio ahora emitía un ruido estático sin sentido. La brújula del barco no funcionaba correctamente, por lo que no sabía en qué dirección ir. La presencia de Arnel parecía haber alterado incluso las órdenes, y Arnel se encontraba en medio del barco, en medio del caos. Colocó los pies sobre los símbolos incrustados en el suelo del amplio pasillo que conducía a la cubierta. Los símbolos bajo sus pies comenzaron a brillar, primero en rojo, luego en naranja y finalmente en negro. Se volvió hacia la tripulación. Jun estaba de rodillas. Bert rezaba. Bong retrocedía, con el sudor goteando por su frente. Ernesto se arrastraba hacia la radio que había en el suelo, pero todos se habían detenido. Desde que Arnel había empezado a hablar, las luces del pasillo explotaron. Cada letra resonaba en las paredes. Parecía salir de su pecho. Los labios de Arnel permanecían inmóviles, pero las palabras se grababan en la mente de todos. Ahora no tienes a dónde ir. Los que se vayan no deben volver, porque este barco ahora es mío. En ese momento, el ambiente cambió. Todos los miembros del equipo comprendieron esas palabras al mismo tiempo. Ya no se trataba de una metáfora, era la realidad. Su territorio era ahora en barco. Se parecía más a una boya transportada por otro espíritu que a una estructura de acero flotando en el lago. Arnel avanzó, aunque una oscuridad se ocultaba bajo sus ojos y un líquido negruzco goteaba por las comisuras de su boca, su rostro aún parecía humano. Con cada frase, este líquido aumentaba un poco más y comenzaba a acumularse a sus pies. Ahora, cada uno de vosotros forma parte de esto. Aunque os resistáis, vosotros sois el barco, y el barco ahora es mío. Ya tengo otro, pero no es suficiente. Con estas palabras, el suelo metálico que rodeaba los símbolos comenzó a agrietarse, pero no se rompió. Más bien, parecía como si algo debajo estuviera despertando, mirando hacia arriba, tirando hacia adentro. Arnel levantó la mano. Uno de los símbolos brillaba en la palma de su mano. Este símbolo nunca se había visto antes. Estaba vivo, parpadeaba y luego comenzó a moverse, enrollándose por el brazo de Arnel. Era como si seres vivos y no venas se retorcieran bajo su piel. Movimientos negros, delgados,
parecidos a los de una sanguijuela. Bon levantó la cruz, pero le temblaba la mano. Bert se la colocó sobre el corazón, dividido entre la oración y la tristeza. El equipo dio un paso atrás. Ernesto comenzó a gritar, pero su voz se apagó, como si se hubiera quedado en silencio. Y Arnel habló por última vez. Cuando salve el sol, ninguno de vosotros estará aquí. Bert se enderezó lentamente sobre sus rodillas temblorosas y sostuvo la cruz de madera que había llevado durante años con una rendición consciente, más que con miedo. Se acercó a Arnel. El equipo respiró hondo. Los ojos de Arnel se detuvieron por un momento. El rojo sangre en la oscuridad se desvaneció lentamente. Pero él continuó. Bert dio otro paso. La cruz estaba sobre su pecho. La sostenía con ambas manos como si empuñara una espada. Sus ojos estaban húmedos. Su voz ronca, pero clara. No eres el dueño de la luz. La última palabra no te pertenece. Bon observó este momento con asombro y dirigió su mirada hacia Arnel. Arnel permanecía imperturbable, pero algo había cambiado. Aparecieron grietas en el aura oscura que lo rodeaba. El suelo metálico seguía caliente, pero ya no ardía. Los símbolos habían dejado de brillar, y Arnel retrocedió por primera vez. Jun notó que su espalda se curvaba ligeramente. Sus dedos se estiraron. Sus ojos seguían brillando, pero de repente se produjo una grieta. Murmuró a Bert, que estaba de rodillas. Vamos, le está afectando, le está consumiendo. Esta vez no rezó. Bert acercó un poco más la cruz que tenía en la mano a Arnel. Arnel abrió los labios, pero esta vez no emitió ningún sonido. El sonido destrozó los símbolos que había bajo sus pies. El patrón en espiral del suelo se balanceó durante un minuto y luego se plegó hacia adentro. Las líneas bajo su piel comenzaron a desaparecer. Al mismo tiempo, desde entonces, no tenía nada que decir. Su rostro seguía siendo humano, pero el ser que había dentro de él se retorcía, retrocedía. Sus dedos se aferraron primero al aire, luego al vacío. Retrocedió. La tripulación no podía creer lo que veían. Arnel estaba regresando por primera vez. En ese momento, el capitán bajó del puente. Se limitó a mirar a Arnel. No tenía nada en las manos. No dijo nada, pero cuando su mirada se posó en la cruz de Bert, inclinó la cabeza, no en señal de rendición, sino de aceptación. Arnel sintió como si esos símbolos ya no le pertenecieran. El equipo no había caído en la desesperación. Esta vez, alguien había resistido, y esa resistencia no provenía de las palabras, sino de la fe pura. Los ojos de Arnel brillaron una vez más, solo por unos segundos. Inclinó la cabeza. La cicatriz en espiral de su pecho se desvaneció ligeramente. Su columna vertebral se arqueó, contuvo el aliento, luego desapareció en la oscuridad. Desapareció de repente. No se oyó ningún grito. El metal no se dobló. El suelo no tembló. Desapareció como si nunca hubiera existido. Las manos de Bert aún temblaban mientras sostenía la cruz, y los símbolos que se desvanecían en el suelo permanecieron allí. El equipo respiró hondo por primera vez, pero en esa respiración yacía una pregunta sin respuesta. ¿Realmente se fue? Arnel se había retirado. No estaba allí, pero tampoco se había ido. Era precisamente esta ausencia la que hacía aún más evidente la gran pregunta que se planteaba el equipo. ¿Era esto el final o solo una pausa? Bert seguía sujetando con fuerza la cruz. Tenía los dedos blancos y la mirada fija en el lugar donde Arnel había desaparecido. Cuando Jun se acercó a él, se inclinó lentamente y murmuró: Tú lo hiciste, hermano, tú lo hiciste, retroceder. Pero Bert no respondió. Sus ojos estaban pesados, su respiración lenta. Su rostro no mostraba una expresión de victoria, sino más bien de carga, porque esta victoria tenía un precio. Todos a bordo del barco estaban ahora en guerra consigo mismos. La amenaza externa parecía haber disminuido, pero el conflicto interno se intensificaba. Desde que Arnel se había ido, no había habido felicitaciones ni oraciones. El miedo ya no se manifestaba en gritos, sino en silencio.
Todos habían reaccionado ante lo sucedido, pero aún no podían darle sentido. Cuando Jun lo encontró, estaba arrodillado, mirando fijamente a la pared. La pared estaba vacía, pero Ernesto murmuraba. Sus lágrimas eran silenciosas, pero fluían sin cesar. No había brillo en sus ojos, como lo había habido en días anteriores. ¿Por qué no pude acercarme a él? ¿Por qué él era el único que podía hacerlo? Se preguntaba. Era culpa, no celos. Si una persona encontraba la redención, la fe de los demás se vería sacudida. El agua ya no era un símbolo de libertad para él, era un símbolo de lo desconocido. El capitán quería preguntarle algo, pero Bong apartó la cabeza. Estaba librando otra batalla, porque uno de ellos había formulado en silencio esa terrible pregunta. ¿Y si fue en contra de su propia voluntad? Jun escribió las siguientes notas en su cuaderno. Los que creen, los que temen, luchan. Una noche, Bert cerró los ojos mientras besaba su cruz en la cabina. Jun se dio cuenta de algo mientras lo observaba. Sus lágrimas no brotaban tanto por miedo como por una especie de humillación. Arnel solo se había retirado. Bert lo sabía, no se había ido. Y en ese momento, el verdadero valor de la confianza se hizo evidente. La oración servía como medio de supervivencia, más que como expiación. A la mañana siguiente, la tripulación se sentó en el comedor por primera vez. Pero no hablaron, comieron, no hablaron de Arnel, no explicaron lo que habían visto, ni los símbolos. Solo miraban de vez en cuando la cruz de Bert. Arnel, que se creía retirado, no había desaparecido. Había dejado de ser una amenaza abierta y había reaparecido en el lugar más oscuro de la nave, detrás de la maquinaria, justo delante del túnel, casi en una postura ceremonial ante la pared que latía como el corazón de la nave. Él también estaba observando allí. La tripulación había observado su transformación, cómo se movían sus músculos, cómo se movía el enrojecimiento de sus ojos, cómo sus labios hablaban sin moverse, pero ahora solo sonreía. Bert se apretó la cruz contra el pecho, la estudió sin pestañear, y en ese momento, Arnel fijó sus ojos en Bert. Su sonrisa se hizo más amplia, lo decía solo para su mente, sin abrir la boca, sin mover los labios, sin que su voz llegara al aire. Hiciste lo correcto, pero aún no ha terminado. Arnel retrocedió lentamente en ese momento. No hubo crujidos ni ruidos, solo una retirada. El suelo de hierro bajo sus pies se balanceó ligeramente, pero ese paso no parecía dirigirse hacia el suelo, sino hacia el vacío. Sus pies no tocaban la superficie metálica, en cambio, parecía como si estuviera caminando sobre una sombra. Esa sombra negra emergió de debajo de sus pies y comenzó a envolver sus piernas, sus rodillas, su cintura, sus hombros. Su cuerpo comenzaba a cubrirse como si fuera una tela. Él solo sonrió. De repente, la sombra lo envolvió por completo. Arnel ya no era visible, pero su sonrisa quedó grabada en la mente de todos antes de que cerraran los ojos. El barco volvió a quedar envuelto en la oscuridad, pero esta oscuridad no era tan amenazante como antes. Era incierta. Cuando Bert volvió a encender la linterna, solo había tierra seca y agrietada, nada de sangre, símbolos o huellas, solo vacío. Y ese vacío lo decía todo. Jun escribió lo siguiente en su diario. No se fue, solo estaba observando para ver cómo nos las arreglaríamos sin él. Arnel se había ido, pero sus huellas permanecían. Esa sonrisa no era una sonrisa de victoria, sino una sonrisa de prueba. La prueba aún continuaba. La desaparición de Arnel en las sombras no trajo un alivio silencioso. Ni la paz ni la esperanza llegaron a la nave. La tripulación pudo haber experimentado un alivio momentáneo con su partida, pero ese alivio era inválido. Lo que sustituyó al miedo no fue la paz, sino el colapso. Y lentamente, en silencio, la tripulación murió uno a uno en ese colapso. Ernesto fue el primero en colapsar. Primero dejó de comer, luego dejó de hablar. Por las mañanas
Iba a la sala de radio, comprobaba las emisoras, pero no tomaba lecturas. No encendía la radio, solo se quedaba mirando la pared que tenía delante. No había nada en esa pared, pero donde Ernesto miraba, vivía una sombra. Después de las 3 de la madrugada, empezaba a caminar solo por la cubierta. Caminaba, escuchando solo el crujir del metal. Una noche Bert lo encontró dormido, con los ojos abiertos, pero su alma parecía haber sido arrancada de su interior. Jun cerró su cuaderno. Las páginas que había estado escribiendo durante días, los símbolos, las palabras, las oraciones y los garabatos habían perdido su significado para él, porque los pensamientos de Jun estaban fijos en esta pregunta. Si todo es una prueba, ¿cuándo fallamos? El barco estaba en silencio, pero esa quietud era más psicológica que mecánica. Nadie quería hablar de nada. Todos luchaban por dentro para olvidar lo que habían presenciado. Cada vez que el tenedor de Bert golpeaba el plato, Bon se estremecía sin levantar la cabeza. Arnel se había ido. Solo quedaban 3 personas en la zona del desayuno. Masticaban la comida, pero no tragaban. Ernesto miraba su sopa y ni siquiera cogía la cuchara. El suelo estaba grasiento, oxidado. Nadie quería hacer mantenimiento, porque nadie se preparaba para mañana. El vacío era el único lugar constante al que miraba la tripulación. No miraban la habitación de Arnel ni el pasillo donde estaba, porque allí no había ausencia, había un vestigio. El capitán no abandonó el puente. No miraba la brújula, mantenía las manos en los bolsillos y miraba fijamente al horizonte, pero no comprobaba la dirección ni se comunicaba por radio. Para él, el puerto ya no era un lugar, solo una palabra. Lo más difícil era no saber quiénes eran los que quedaban, que Arnel había dejado atrás, quién estaba dentro y quién fuera. Ernesto fue el primero en despertarse por la mañana. Como cada mañana, se dirigió a la sala de radio, pero esta vez se detuvo en la puerta. Le temblaban las manos. No entró, se sentó en el pasillo, con la cabeza agacha. Bert, que pasó junto a él, le tocó la cabeza, pero no dijo nada. El capitán salió al puente. Se quedó allí de pie, con las manos a la espalda, mirando al mar. La tripulación ocupó sus puestos en la cubierta. Era como si se hubieran reunido, no para una ceremonia, sino para un acuerdo silencioso. El capitán no bajó la mirada, no habló, no tocó la radio, solo miró al horizonte y entrecerró los ojos. Luego dijo una sola palabra. Nos estamos acercando. La tripulación se acercaba efectivamente a la costa, pero algunos de ellos seguían viviendo dentro de aquel barco negro. Comprendían que ese acercamiento no era meramente físico. Bert besó la cruz. Bon se arrodilló por primera vez, pero no lloró. Ernesto se volvió hacia la pared y cerró los ojos. Jun guardó la cuerda de la habitación de Arnel en su bolsillo y garabateó otro párrafo en su cuaderno. No todo lo que se pierde desaparece por completo. Algunas cosas permanecen en silencio. El barco transportaba recuerdos, símbolos indescriptibles, susurros inconclusos, noches que pasamos sin vernos. Eran recuerdos. El nombre de Arnel nunca volvió a mencionarse, pero todos sabían que se había abierto una puerta. A medida que el barco se acercaba a la costa, se produjo un revuelo entre la tripulación, pero no era de alegría, sino de ansiedad. Los pasos en la cubierta se habían vuelto más fuertes, pero nadie se miraba. Todos querían ver la costa, pero no sabían exactamente qué significaría llegar al puerto. ¿Se salvarían o simplemente se dirigían hacia otro desconocido? Ernesto estaba monitoreando el barco por radio desde la estación de guardacostas a las 6:47 de la mañana. El capitán tomó la radio, pero no habló. Sus dedos temblaban sobre el micrófono. Luego respiró hondo y simplemente dijo: Dicta 3, se aproxima desde el este. Solicito entrada silenciosa. Solo 2 palabras. La estación de la playa hizo una pausa de 1 minuto antes de enviar la señal de confirmación. Recibido, procesado. Aunque fue demasiado breve para describir las últimas semanas a bordo,
Esta breve conversación bastó para ocultar el resto de lo que había sucedido. El barco llegaba al puerto más despacio de lo habitual. Las grúas estaban en silencio. Las cuerdas descendían sin rozar el suelo. La tripulación se preparaba para desembarcar, caminando hacia adelante como si tuvieran cadenas invisibles atadas a los pies. Documentos, listas de tripulantes, registros de viaje, todo según el procedimiento habitual. Pero lo que faltaba en los registros era lo que había ocurrido cuando los funcionarios del puerto subieron al barco. Sus rostros mostraban sus habituales expresiones de escrutinio. No se mencionaba el nombre de Elmer, ni tampoco el de Arnel. Los registros simplemente anotaban un informe de pérdida de disciplina. Los acontecimientos se registraron como colapso psicológico, estrés debido a las condiciones meteorológicas y marítimas. El comentario de Ernesto consistía en una sola frase. Se produjeron fallos técnicos y problemas de comunicación durante el servicio rutinario. Bert escribió mucho menos. La tripulación del barco mantuvo la calma. El regreso seguro al puerto estaba garantizado. El comentario de Jun fue rápido y superficial. Sin embargo, se garabateó una pequeña nota en el borde del expediente. Un mensaje que nadie vio, pero que algún día podría encontrarse. Hay cosas que solo se pueden experimentar y llevar consigo. No se pueden explicar. El nombre de Arnel aparecía como inexistente en los registros del barco. Ningún funcionario portuario podía confirmar su existencia. No había registros de entrada. No había fotografías. Su número de identificación estaba en blanco. Ni siquiera estaba claro cuándo se había incorporado al barco. Sin embargo, todo el mundo lo conocía. Y precisamente por eso, no se podía dar ninguna explicación. Porque si se daba una explicación, se reconocería su existencia. Y reconocer su existencia significaría reconocer la verdad. Por lo tanto, cuando el capitán presentó su informe final a la oficina de la Guardia Costera, añadió lo siguiente al expediente. El viaje ha concluido. Todos los registros reflejan la política. Y esas 3 palabras sellaron el destino de cientos de páginas de horror, quietud, tristeza y gritos. La tripulación pasó por la puerta del puerto uno por uno. Sus cargas eran ligeras, pero cada uno llevaba una carga invisible. Cuando sus miradas se cruzaron, Bong inclinó la cabeza. El oficial de aduanas inspeccionó su equipaje y solo encontró unas pocas prendas de ropa, un cuaderno y una cruz vacía. No dijo nada. Llevábamos semanas en el mar, y ese mar ya no era solo una parte de la naturaleza. Era un testigo, un guardián de secretos, una entidad que nos succionaba el alma y nos mantenía atrapados en su interior. Mientras caminaba por el suelo de piedra del puerto, me temblaban las piernas. Yo no estaba firme, pero el suelo sí. Era joven, valiente y todo lo que veía era el mar. Libertad, aventura y tierras lejanas. Cada nuevo puerto era una vida, cada ola un recuerdo. Pero de repente, Arnel se había apoderado de todos esos recuerdos. El verdadero peso estaba dentro de mí. El expediente que sostenía en mi mano eran los papeles de salida limpia de la Guardia Costera. Me dolía el hombro mientras arrastraba mi equipaje. La tripulación del barco completó su viaje y llegó al puerto sin ninguna dificultad. La palabra impecable se clavó en mi cabeza como un clavo. Me apoyé contra el frío hormigón del edificio del puerto. Miré al mar por última vez. Y en ese momento, por primera vez, una decisión totalmente formada tomó forma dentro de mí. Esa decisión ya había comenzado como un susurro en el barco. Cuando miré a los ojos de Arnel, cuando vi los símbolos en los túneles,
cuando Bert levantó la cruz, pero ahora se había hecho más fuerte. Me niego a volver. Nunca volvería a pisar el barco. El agua ya no era mía. Bert afirmaba que había ido a la iglesia, pero quién sabe. Un puñado de tripulantes seguía en el puerto. Bong fumaba en un rincón lejano, con la mirada perdida. Aunque quisiéramos hablar, ¿qué palabras bastarían? No quedaban frases para describir lo que habíamos vivido, ni nadie que escuchara. Llevando ese trozo de cuerda a los símbolos, el silencio era como si una parte de mí siguiera sentada en esa cubierta. A medida que mis pies se alejaban del agua, la tensión en mi corazón no disminuía. Al contrario, se hacía más profunda, como si, cuando volví a casa, mi madre abrió la puerta. Se fijó en mis ojos vacíos y en las cicatrices de mi cara, pero no dijo nada, solo me abrazó, y entonces me di cuenta. Yo pensaba que era un marinero, pero Arnel era en realidad el espejo del que huía, que me reflejaba. Esa noche, cuando apoyé la cabeza en la almohada por primera vez, recé, no por la vela, ni por mí mismo. Arnel, espero que él también sea libre, porque si él sigue ahí fuera, yo también estoy ahí. Después de ese día, los sueños continuaron cada noche. Cada uno era único, pero fundamentalmente igual. Soledad, ser observado, sin escapatoria. En una, estaba solo en un barco que había encallado. Nadie de la tripulación había sobrevivido. Había una cruz sobre mí, pero estaba ardiendo. En otro, los símbolos de Arnel se iban grabando lentamente en mi cuerpo. En otro, no podía oír la voz de Arnel, pero mis labios pronunciaban sus palabras. Lo peor fue cuando me vi a mí mismo dibujando en la pared en mi sueño, y cuando me desperté una mañana, encontré marcas de arañazos en las yemas de los dedos. Cuando me levanté, había marcas de uñas en el cabecero de mi cama. Bert envió una carta un día. Solo 3 líneas. No puedo dormir por la noche, pero también tengo miedo de rezar, porque en ese silencio no sé quién me responde. Yun y yo intercambiamos mensajes. Él dejó de escribir por completo y enterró su cuaderno. Ahora las palabras se están convirtiendo en símbolos. Dice él. Arnel entró en nosotros, en lugar de marcharse, y se quedó con nosotros. Los sueños son prueba de ello. El silencio es el eco de esta alianza. La gente suele buscar la oscuridad en el exterior, cuando se apagan las luces de una habitación, cuando cae la noche, cuando se va la luz o cuando el mar está embravecido. Asumimos que ha comenzado la oscuridad, pero ahora lo sé. La oscuridad no comienza cuando cierras los ojos, sino cuando los abres. Arnel nos contó una historia sobre nosotros mismos y nuestro encuentro con una criatura sobrenatural. Nos horrorizó el reflejo que creó ante nosotros. Cuando todos miramos a los ojos de Arnel, nos encontramos a nosotros mismos. Reconocimos nuestro lado cobarde, reconocimos nuestro lado infiel, reconocimos las partes de nosotros que se someten al silencio, las partes que se alejan, las partes que fingen rezar, pero se pudren por dentro. No podemos silenciar la oscuridad que hay en nuestro interior. Solo uno de nosotros puede diagnosticarla. A veces, las tardes son tan tranquilas que no hay viento, ni siquiera ladra un perro. Incluso el tic-tac del reloj se desvanece. En ese preciso momento, algo se remueve dentro de ti, algo indescriptible, inexplicable, pero completamente real. Esa noche, estábamos en tal silencio, que al mirar a los ojos de Arnel, sentimos como si estuviéramos escuchando esa antigua historia que el agua nunca había contado, y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Muy bien, ¿y tú? Si estuvieras en el mismo barco que nosotros, solo con una cruz en la mano, con imágenes mentales contradictorias del futuro y una inquietud desconocida en tu corazón, ¿qué harías? ¿Qué verías si te encontraras con la mirada de Arnel? ¿Elegirías huir cuando te dieras cuenta de que no era humano? ¿O te quedarías para intentar comprenderlo?
Si el grito de un marinero a las 3 de la madrugada te sobresaltara, ¿te darías la vuelta para buscarlo? ¿O te esconderías bajo la manta y fingirías no haberlo visto? Pero lo más importante, ¿cuál sería tu reacción si un día el silencio te hablara? Respondimos, pero a veces simplemente vives y llevas esta historia contigo. A veces no puedes ser tan valiente como la pregunta que haces. Algunas historias no necesitan ser contadas, pero cuando se recuerdan, se vuelven reales. Quizás incluso después de cerrar esta película, estas líneas permanecerán en tu mente. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar?